En esta época estaba todo el mundo como un poco crispado con la relación entre música y violencia y no sé qué. Y me Sí. acuerdo que Criminal, el tipo, claro, él decía, 'cause I'm a criminal. O sea, te voy a Somos matar criminal. porque soy un Sí. criminal. Y yo decía, yo pensaba, ¿Será? ¿y si lo es? O ¿Y sea, si es como un diciendo, criminal? ¿y si estoy escuchando realmente un criminal? Claro, no lo sabía, yo tenía 13 años. Sí, 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 Entonces, sí, sí. yo batallando con entender la letra, del tipo, ahí no había interpretaciones, 'cause I'm a criminal. Y yo decía, es que igual es un. Claro, los raperos igual. Este tío está metido en esas broncas, yo pensaba, ¿no? Claro, Y no claro, sabía claro. si eso estaba haciendo una maldad, Claro. si estaba bien escuchar eso, como que Sí, sí, sí. típica crisis de niño de, ¿será un criminal? ¿Esto ¿Será será un música de criminal o no será criminales? música? Claro, ¿de qué es? Bueno, incluso sucedió, me acuerdo en ese momento, que a mí me había pegado mucho la temática Columbine en esa época. La temática o sea, que sucede un Ujú. año antes. El Bowling for Columbine. Columbine. Sí, sí. Y en el tema I'm Back, él tuvo problemas serios, serios por hablar de Columbine en ese tema, de hecho, de nombrarlo de una manera como Claro. cómica. O Y sea, Manson también estaba ahí metido. y Estaban Manson los estaba metido, dos. que Manson termina saliendo en el documental, Sí, sí. ¿no? Que se hace sobre Columbine, Ujú, Bowling for Columbine, ujú. que él termina, porque Manson es el primer señalado. Cuando sucede el tiroteo, dicen, fue por culpa de Manson, escuchaban Manson, se vestían de negro. Y, bueno, y él, de hecho, Eminem lo dice en The Way I Am, que dice, lo culpan a Marilyn Ujú. y la culpa fue de los padres y bla, bla. Él habla de eso y después en I'm Back, él dice, I take 7 kids from Columbine, stay alive. Y esa parte fue incluso tan fuerte, era que fue censurada. Hay ciertas versiones que está como cortada, las palabras están cortadas en la versión que llegó por ejemplo, la que yo tenía, el que compré, que llegó a Argentina, estaba cortada. Ok. Creo, no me acuerdo si está cortada la palabra kids o la palabra Columbine, pero se escucha como Ujú. así Sí, como sí, sí. esos cortes de tan fuerte que era lo que estaba contando y la manera que lo decía. Como que siempre le ha gustado jugar mucho con fuego, ¿no? Sí. Como estar al límite de decir, Sí, 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 ¿la sí, estoy sí, sí, cagando o sí. no? ¿Sabes? No, es brutal. Hablando de la matanza de Columbine, Mm, ¿cómo se llama eso? Vamos a hablar de tu canal, porque tu canal tiene mucho que ver con esto. sí, Vámonos al sí, sí. mundo youtuber. He dicho Sí. antes que tenías 2 millones, Sí. 2.11. 2 puntos, sí, sí, sí. Estoy al día, ¿eh? Es muy al día, 2.11 muy al día. ese es tu canal, digamos, más antiguo, Es el principal, es el ¿vale? primero que lo creé. Tienes el de historia, tienes el de los 2000, pero Sí, vamos a hablar de los tres, pero me quiero centrar, en hablando ese. de Columbine, tu canal ha evolucionado muchísimo, o sea, Sí, realmente es tu biografía en vídeos, sin duda. empezaste subiendo que si rap, que si no sé qué, y luego poco a poco, en esas idas perdón, y venidas que ha tenido tu canal y tu vida, Sí, has acabado en el true crime, sin en duda. el paranormal, en ese tipo de cosas. La matanza de Columbine tiene mucho que ver con Sin esto. duda, sí. ¿Cómo llegas ahí? Yo creo que tiene que ver mucho con mi historia. Al mirar mucho, como te decía, yo era mucho de ir al videoclub, de chico, mirar mucho al videoclub y miré muchas películas de terror o cosas oscuras de muy chico. Que no sé si, hoy en día tal vez por ahí digo, tal vez sí, porque al fin y al cabo me terminó sirviendo para mi carrera, pero no sé si era muy recomendable. O sea, mi madre no me censuraba esas cosas, me dejaba ver lo que quisiera. Y recuerdo haber visto, no sé, El regreso de los muertos vivos cuando tenía 6 años, que la pasaron en televisión abierta. Y recuerdo estar con mis compañeritos en la escuela y tendríamos 6 años, 7 años, y jugar a los zombies y ese tipo de Ok. cosas. Y después tengo muchos recuerdos redundantes a lo largo de mi vida que tienen que ver con eso, ¿no? Con el terror, con la violencia. Recuerdo incluso de ir con mis amigos al ciber. No íbamos a ver contenido para adultos ni nada por el estilo, sino que uno se sentaba en la computadora y los otros tres se paraban atrás haciendo como una barrera para que el dueño del ciber no mirara lo que estamos viendo y nos metíamos en rotten.com. Uf. Yo me acuerdo de Rotten del motorista, ¿no? Todos nos acordamos, yo tuve pesadillas, todos tuvimos pesadillas con ese. Una cosa, ¿eso era verdad, tío? ¿Sabes? O sea, el pelón. Era verdad eso. Era que tenía todo, sí, Sí, un accidente de moto, el tipo tenía la lengua, Sí, bueno, la se le pega lengua, un madrazo. todo el mundo, todo nos traumó. Y aparte en esa época recuerdo que las fotos cargaban como de a Sí. poquito. Y se iba viendo el pelón y decías, sí. Los ojos como vidriosos, como perdidos. Hemos vivido todos la misma infancia en cualquier punto del Es mundo. increíble eso. Internet como que nos ha Sí, estandarizado la adolescencia, ¿no? claro, es Qué duro. increíble. Sí, es increíble Rotten, tío. que muchos vivimos lo mismo en diferentes puntos del mapa. Es una locura. Sí, y creo que Internet, como bien dices, impactó mucho en la forma que nosotros observábamos eso, Rotten. Y recuerdo también, de más chico, de querer alquilar estas películas de Faces of Death, Ujú. Rostros de la Muerte, o no, Trazos de la Muerte, no sé cómo le pusieron. Cada país tenía un nombre diferente.
y que el dueño de Videoclub nos dijo, no, ustedes son muy chicos para ver esto, y no nos dejó alquilarlo. Después lo alquilamos más de grandes, a los 16, por ahí ya nos permitió alquilar eso. Fue el adulto responsable. Ahí, ¿no? ahí fue el adulto. Teníamos 11 años, 12 años y queríamos alquilar eso. Menos mal que no nos dijo. No, yo creo que se imaginó en su cabeza los padres yendo a su local. Me van a regañar. Claro, diciendo, ¿qué le dejaste alquilar a mi hijo? Bueno. Y todo ese tipo de contenido fue y vino muchas veces a lo largo de mi vida, y a mí siempre me gustó mucho ese tipo, tanto las películas como los documentales y demás. Y como bien contaste, fui cambiando mucho del tipo de contenido que hacía. Muchas veces hice lo que me gustaba a mí, después me fui guiando por otras cosas. Y a partir de como 2018 empecé a notar como un auge de True Crime en YouTube, y a mí me gustaba consumirlo, me gustaba mirar documentales de True Crime, y dije, esto lo puedo hacer. Porque incluso yo leía un blog de aquí mexicano que se llama Escrito con Sangre, que contaba todos estos true crime y demás, y a todo texto, ¿no? Como los viejos blogs que existían por ahí. Y dije, o sea, todo esto se puede trasladar en formato YouTube. Se puede trasladar con imágenes, con video, y lo empecé a hacer en el 2018, y al día de hoy, 2025, sigo haciendo ese mismo contenido. Es una locura porque siento que es el contenido que más hice a lo largo de los años. No sé si era mi favorito, no sé si era el que más me gusta a mí, pero siento que fue el que más pudo perdurar en el tiempo, porque siento que tal vez es el que más le gusta al público en general. Yo conozco muchas señoras que les gusta el true crime. A mí me paran mucho en la calle adolescentes o gente joven que en vez de saludarme porque me conocen, me dicen, mi mamá es fanática tuya o mi abuela es fanática tuya, porque claro, se sientan, yo tengo página de Facebook también, o sea, en Facebook replico lo que subo en YouTube. Se sientan, gente que todavía usa Facebook, que no usa YouTube o usa otras redes, gente de 40, 50, 60, 70 años, y miran lo que subo a Facebook, que son estos casos de True Crime, y me conocen por eso. Joder, está interesante. O sea, llegas rarísimo. a todas las generaciones, realmente. Sí, y para mí fue loco que, nada, al principio llegaba mucho más a niños, adolescentes, y después hoy llego más a señoras, a las señoras de 4 décadas, de 5 décadas, 6 décadas, pero está bien, o sea, yo no reniego de eso, a mí me encanta. No, está brutal. Yo siempre mando saludos de, gracias a la mamá de alguien. De hecho, el otro día también estuve en el evento La Mole, mandé un montón de saludos a la madre o a la abuela o a la tía. Qué increíble. También hay un dato que es muy curioso de ti, que es que tú estás desde el principio de YouTube. O sea, tú fuiste de los primeros youtubers, has vivido todas las olas de YouTube. Sí. Y te quiero preguntar por dos cosas, y la primera es muy sencilla. Sí. ¿Cómo comparas el primer YouTube con el YouTube actual? O sea, ahora mismo puedes llegar a billones de personas, pero tenemos un contrapeso que hay mucha censura. Antes te dejaban hacer lo que te diera la gana. Sí. ¿Cómo has visto la evolución de YouTube? Mira, yo abrí YouTube, recuerdo, también en un ciber. O sea, gran parte de mi historia sucede en un ciber en mayo del año 2006. Y me topé de casualidad buscando, ¿sabes qué estabas buscando? Cortos de zombies. Que es algo que siempre busqué. O sea, estaba muy en la época de descubriendo esta productora, volviendo a lo que había contado antes, Farsas Producciones. Yo iba mucho a la página, ellos tenían una página, farsaproducciones.com.ar, y contaban cómo había sido, entonces, la grabación y todo eso. Entonces dije, quiero ver más de esto, a ver si hay otra gente haciendo lo mismo. Y googleando me topé con YouTube, donde había ciertos cortos de zombies subidos por otros usuarios en Estados Unidos, en otros países. Y dije, qué bueno esto, me encanta. Y me voy a abrir un usuario, y al usuario le pongo Magnus Mephisto, que es el mismo nombre que tenía mi Fotolog, que ya existía, y mi MySpace, que también ya lo tenía en esa época. Entonces trasladé el mismo nombre al usuario de YouTube. Que también era mi mail también en ese momento. Y lo empecé a usar así. Al comienzo lo empecé a usar para guardar contenido que me gustara a mí. Guardaba en favoritos el contenido que me gustaba a mí. Y después empecé a decir que yo, para esa época ya había filmado varios cortos. Siempre, como desde muy chico, desde los 13 años, filmé cortos y cosas así. Entonces dije, puedo subir esto que tengo grabado, lo puedo subir acá y compartir con quien sea. A ver si encuentro otra gente que le guste lo mismo. Recuerdo haber descubierto los primeros youtubers que fueron estos, creo que son amigos, los Smosh, que hacían como la canción de Pokémon y hacían como parodias, o sea, año 2006, 2007. Y ellos para ese momento ya tenían como 1 millón de seguidores.
tenían su página web donde vendían su merchandising y demás, y era como, wow. Y todavía creo que ni siquiera, no sé si existía la palabra youtuber en ese momento. O sea, yo la empiezo a escuchar más en el 2009, 2010, la empiezo a escuchar. Y bueno, yo empecé a subir este contenido y después, más como en el 2009, tengo como mi primer viral, que es en la época de la gripe A. Eh, en julio del 2009 hice una canción llamada Rap de la gripe A, que era una parodia. Era una parodia de lo que estaba sucediendo y se viralizó. Y ahí empecé a contactar con otros creadores de Argentina que estaban haciendo en ese momento contenido. Y éramos pocos, éramos 10. Como mucho. Y nos chateamos por el Messenger, por el MSN Messenger, y empezamos a hacer reuniones, empezamos a juntarnos. Hay un lugar allá en Buenos Aires que se llama el Planetario, bueno, es eso, un planetario, ¿no? Un edificio circular ahí donde se observa el cielo y demás. Y empezamos, y tiene todo un parque alrededor, y empezamos a hacer como reuniones ahí con la poca gente que nos seguían, que eran chicos adolescentes. Y ahí empezamos como a armar una comunidad, y después empezaron a hacer más cosas, y se empezó a crecer todo. Y en esa época era muy libre todo, se hacía mucha parodia, se usaba mucho el humor negro, que es algo que es difícil de explicarlo hoy en día. Yo hoy en día hay muchos videos míos de esa época que los puse en privado o los escondí, porque a veces es difícil explicar, de decir, yo hoy no haría este chiste o no lo haría, pero era el contexto de la época. Estamos hablando de 2009, o sea, hoy, primero era más joven. Las sensibilidades han cambiado. Exacto. Primero era más joven y segundo era lo que estaba de moda. Y si veías que uno lo hacía y estaba bien, otro lo hacía y estaba bien, y uno decía, ¿por qué no voy a hacer el mismo chiste? Y hoy es difícil de explicar tal vez eso. Tal vez hoy te cuestiona y dice, no, pero no te planteaste, no te sentaste a decir que estaba mal. Y no sé, en ese momento tal vez era muy maduro como para pensarlo y era otra sociedad, tal vez, era otra sociedad. Yo voy a hacer un comentario impopular. Sí. A veces lo hago y a veces alguien lo agarra o no. Sí. Yo creo que, que alguien se ofenda es subjetivo. Claro. Con lo cual uno no puede estar pensando en si va a ofender a alguien o no. No, claro. Uno lanza el comentario intentando ofender a cuanta menos gente posible. Por supuesto. Pero si te ofendes, lo siento. O sea, claro. No te digo lo siento y que te den, pero güey, te has ofendido tú y yo no tengo que, o sea, yo no puedo contar con las sensibilidades de todo el mundo. Entiendo lo que dices, el mundo ha cambiado de cosas que a lo mejor hoy no están tan bien vistas, pero uno no puede juzgar a alguien por un vídeo de hace 10 años. No, o sea, por supuesto. Si tú te ofendes es tu bronca y si no lo quieres no lo veas. O sea, no, por supuesto. Siento que también es un error juzgar en retrospectiva. Claro. Es un error completamente distinto. Es otro mundo, es otra sociedad, y siento que es un error completamente... Cada cosa tiene que ser juzgada en ese momento, en esa época, decir, en esa época ese chiste se hacía. Sí, o sea, pero la libertad de expresión está por encima de casi todo. Yo creo que el límite de la libertad de expresión está en convencerte a ti de hacer una trastada. O sea, en decirte, oye, vamos a acabar con ese. Eso no se puede hacer, porque eso estás ya tramando un plan cabrón, ¿no? Pero si yo digo un comentario y a ti te molesta... pues el problema es tuyo, no es mío. Claro, creo yo. O sea, creo que el límite del discurso debe ser el ya herir literalmente a alguien. Sí, no, sin duda. Apuntar directamente, vamos a causarle un daño a esta persona, vamos a burlarnos puntualmente de esta persona. Lo único que no se debe hacer, pero no, por supuesto. Eso, claro, por supuesto. Y bueno, y en esa época se usaba mucho ese tipo de cosas. Y como te digo, como fui cambiando el contenido, fui cambiando un montón de cosas, y al fin y al cabo me quedé con esto, me quedé con el True Crime, que tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, con la censura de YouTube, estamos hablando, porque no es solo la gente, es la plataforma también. Claro. Hay un montón de palabras, que no las voy a decir acá porque esto va a ser subido a YouTube, pero hay un montón de palabras, como el quitarse la vida, la palabra que representa eso, está completamente censurada. Si uno dice esa palabra en un video, el video queda desmonetizado completamente. O sea, en cualquier parte del video lo dice uno, queda desmonetizado. Hay un montón de palabras palabras, nombres, casos que uno no nos puede poner el título. Con mi mujer descubrimos medio un truquito de cuando hacemos las miniaturas, hay ciertas palabras que se pueden poner en la miniatura. Okay. En la miniatura escritas, porque queda como que YouTube no logra leerlo, queda como que lo interpreta como una imagen, no como un texto. A menos que lo vea una persona, que es medio difícil, que alguno te denuncie y que vaya uno justo de YouTube a verlo con la cantidad de información que se sube a diario, cada segundo a YouTube, el algoritmo no lo detecta. Si uno lo sube como parte, como si fuera una imagen de la miniatura, como un dibujito. Pero si uno lo pone como título, como tag, como en la descripción, enseguida hay un montón de temáticas o nombres o casos
que quedan automáticamente censurados. Es que además digamos, el tema de divulgación en el que tú trabajas es muy dado a eso. O sea, es muy dado a generar un conflicto en alguien sensible, ¿no? Entonces, es que no sé bien hasta ni cómo decirlo, ¿no? ¿Crees que hemos ido a mejor o a peor? No sé si... ya personalmente. Claro, yo personalmente creo que hemos ido a peor. Sin duda. Creo yo, pero lo dejo abierto a interpretaciones. Yo siento, también lo estaba hablando con mi esposa el otro día, un retroceso en general en la sociedad, no solo en la sensibilidad, en el conocimiento, en la forma de expresarse, en la forma de todo, de procesar textos. Lo noté, ¿sabes en qué? En la lectura de subtítulos, en la lectura de la escritura. Hay niños que no saben escribir a mano. Es verdad. O si uno le dice que escriba en cursiva, no sabe lo que es la cursiva. O sea, conocen solo la imprenta por los celulares, por los aparatos digitales que utilizan. Y si escriben a mano, me ha pasado con niños cercanos de mi familia y demás, no se entiende nada de lo que escriben. Porque siento que desde la escuela hubo un retroceso en esta cuestión de no poner... Cuando yo era niño y escribía una palabra con una falta de ortografía, me hacían escribir 5 hojas con la palabra. Yo recuerdo, tengo muy fijo en mi cabeza una humillación que me hizo la directora de mi colegio, que había escrito colegio con J en vez de con G, y me hizo pasar al frente y escribir colegio 20 veces como Bart Simpson frente a todos mis compañeros. Y yo tendría 8 años, 9 años. Y esa humillación, o sea, lo sentí tan mal que nunca más volví a cometer una falta de ortografía. Yo no estoy obviamente a favor de como hacían antes que le pegaban a los... eso no, o los hacían arrodillar sobre algo, o le pegaban con unas reglas, ese tipo de cosas, no, eso no. Pero siento que debería haber algo un poco más estricto en el sistema educativo, que hoy en día se fue flexibilizando cada vez más, y al volverse tan permisivo, es como, no, él escribe mal, pero no importa, déjalo que escriba así. No, tiene que aprender a escribir porque las reglas existen para que todos nos podamos entender. Porque si no, por ejemplo, si uno conduce un auto y ve un semáforo y es como, no, a mí nadie me dijo que en rojo tengo que frenar y sigo de largo porque a mí me dijeron que siga. Hay ciertas, hay ciertas reglas, no todo, pero hay ciertas reglas que son indispensables para que nos podamos comunicar. Y siento que hubo un retroceso en la sociedad. Desde lo educativo, lo sensitivo, en un montón de cosas que se fue para peor. Hay una película que lo marca mucho, que la vi hace poco, que es Idiocracia. De Mike Judge, de mis películas favoritas. Tío. Esa película es increíble. Siento que es de las pocas películas que vio lo que se venía, porque todos iban a una sociedad post-apocalíptica, los robots gobernándonos, Matrix, Blade Runner, todos iban por otro lado. Él dijo, no, la gente inteligente deja de reproducirse, los idiotas se reproducen, y eso va a derivar en una sociedad completamente idiota. Y el problema del lenguaje en esa película lo tratan perfectamente. Como que todos hablan como imbéciles, con la misma palabra, con insultos, sin conjugar bien los verbos. Ese es el creador de BBC Badhead, es Mike Judge. Claro. A mí me hace un visionario. Claro. De hecho, bueno, es que no me quiero meter en eso porque da para un podcast entero. Pero, es otro podcast. Es una película que solamente los 10 primeros minutos son un documental. Son brillantes. Los primeros minutos cuando te cuenta la pareja y la otra pareja son brillantes. Sí. Eso es para mostrarlo como un corto y mostrarlo en las escuelas. Es sublime. O sea, como corto funciona increíble. O sea, y siento que es la que mejor reflejó lo que está sucediendo al día a día en la sociedad. Me gusta cómo has bajado ese balón haciendo referencia a la educación, porque claro, yo igual no iba por ahí, pero tienes toda la razón de que ese retroceso de que la gente tiene un pellejo muy fino últimamente, tiene que ver con la educación que tiene, de que no te preocupes, o si cometes 10 faltas de ortografía no pasa nada, vas a mejorar. Es eso. Wey, no tienes ni idea de escribir y empieza a escribir bien, joder. O sea, sinceramente, no pasa nada. Sí, pues estoy de acuerdo contigo.